Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 3. Estamos en la serie del libro de los Hechos. Vamos ya por el capítulo 3. Y este capítulo 3 ya nos ha mostrado, ¿verdad? Un montón de doctrina, un montón de cosas hermosas que hemos aprendido a partir de la sanidad que el Señor hizo en este cojo de nacimiento. Hechos capítulo 3. Pero hoy vamos a estarnos enfocando en un solo versículo. Hoy vamos a estarnos enfocando en el versículo 19. Y es que la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Y este fue el último versículo que leímos la semana pasada, cuando tocábamos el tema del discurso de Pedro o de la predicación de Pedro, que empieza en el versículo 11. Todos habían visto el milagro, ¿verdad? Todos estaban atónitos de ver el milagro, y tenemos a Pedro que, aprovechando esa oportunidad que da el Señor de toda esa gente congregada ahí, empieza a predicarles el evangelio, esa antigua historia, ¿verdad? Que parece para nosotros más dulce cada vez. Pedro empieza a predicar y termina con un mandato de arrepentirse y convertirse. Ustedes lo que tienen que hacer es arrepentirse y convertirse. Luego de una breve introducción, voy a estar hablando un poco acerca de la conversión. Voy a hablar del evangelio, la fe y el arrepentimiento, y voy a estar haciendo unas aplicaciones para nosotros acá en la iglesia. Y es que un tema como este no podía dejarlo pasar. No podía dejarlo nada más como una frase, ¿verdad? Como un simple mandato que les hace Pedro luego de que los confronta con su pecado. La semana pasada, recuerden que vimos que Pedro empieza a predicar el evangelio a esa multitud que se reúne ¿dónde? En el pórtico de Salomón, ¿verdad? Recuerden que estaban, la sanidad del cojo se da cerca de la puerta que se conocía como la Hermosa, y ahora los hechos se están desarrollando en el pórtico de Salomón. Y ellos estaban asombrados de la sanidad de este cojo de nacimiento. ¿Por qué estaban asombrados? Porque lo veían pedir limosna todos los días en esta puerta que se conoce como la Hermosa. El gran asombro de ellos es que era un hombre evidentemente con sus piernas, ¿verdad?, deterioradas. Nunca había caminado. Como yo les digo, una persona que no ha podido caminar desde, ¿verdad?, desde nació con esta afección, sus piernas no se desarrollaron bien. Tenían que estar, ¿verdad?, sumamente delgaditas, ¿verdad?, pegadas prácticamente al hueso, totalmente atrofiadas de la falta de movimiento, y de un pronto a otro ven que se levanta, y no solo se levanta, sino que empieza a saltar, a caminar y a saltar y a alabar el nombre del Señor caminando hacia el templo. Entonces era un motivo de gran asombro. Vimos también cómo Pedro confrontó a esta multitud con los terribles pecados que habían cometido. Y era una confrontación peligrosa, ¿verdad? Estaban en el templo. Eso pudo haber causado que se les vinieran encima y los atacaran. Pero ellos confrontaron a ellos, los confrontaron a la multitud con su pecado. Y eso es una parte importante que vimos la semana pasada. No hay buena noticia sin la mala noticia. Usted no puede decir que está predicando el evangelio si usted no ha logrado que la persona que está interactuando con usted entienda que ha pecado contra Dios. Usted no puede comenzar a predicar el evangelio haciéndole pensar que él no es una persona tan mala, que lo que le falta es un poquitito, que está prácticamente ya, ¿verdad? O sea, que es como un pequeño paso y ya está en paz con Dios. No, tiene la persona que entender que ha cometido un pecado delante de Dios, que ha ofendido el nombre del Dios 3 veces santo, pero que hay buenas nuevas, ¿verdad? Que hay perdón en el Señor, y eso es lo que vamos a ver hoy. Pedro les dijo básicamente: ustedes entregaron y negaron al santo y al justo delante de Pilato, ¿se acuerdan? O sea, ustedes, dice, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad, ustedes se lo entregaron, ustedes lo negaron, ustedes pidieron que se les diera un homicida. O sea, cuando él lo iba a liberar y les dio el chance de escogerlo a él o a Barrabás, ustedes pidieron a Barrabás, les dice Pedro, y ustedes mataron
al autor de la vida. Esas son las tres acusaciones que le hace Pedro a esta multitud. También les hace ver que la sanidad del cojo fue posible, y aquí pongan mucha atención, porque esto está en el versículo 16. Vean ese versículo 16, es más, leámoslo un momento. Dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este, o sea, a este cojo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y aquí es donde tenemos que ser lectores cuidadosos de la palabra de Dios. Nos habla aquí de que este hombre, cojo de nacimiento, tuvo fe en el nombre del Señor, pero dice, le ha confirmado su nombre, dice, y la fe que es por él, o sea, la fe que es por Cristo, ha dado a este hombre completa sanidad. Entonces nos habla de una fe que es por Cristo, no en Cristo. Ahí no, eso no dice el versículo. Dice que es una fe que es por Cristo. Lo leo en la versión de la Biblia de las Américas, que queda más claro. Dice, es una fe que viene por medio de Jesús. Fe que viene por medio de Jesús. La leo textual como lo dice Biblia de las Américas. Gloria a Dios por todos estos recursos, de verdad. Dice, y por la fe en su nombre es el nombre de Jesús, y por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Y esto lo vamos a estar viendo en la exposición de hoy. Por eso les digo que no podía dejar pasar este versículo 19. Y que esa sanidad también, les dice Pedro, tuvo lugar porque Cristo es ¿quién? El siervo de Dios. El siervo de Dios del que hablaba el profeta Isaías. Eso lo vimos la semana pasada. Por eso Pedro se refiere a él como el siervo. Ese siervo sufriente al cual Dios glorificó resucitándolo. Y es ahí donde llegamos a nuestro versículo de estudio. Pedro, después de darle la mala noticia de su pecado a la multitud que crucificó a Cristo, les da una muy buena noticia, una excelente noticia. Hay perdón. Hay perdón. Ustedes hicieron algo terrible, ustedes hicieron algo espantoso, pero ¿saben qué? Hay perdón. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Pero les deja un mandato claro para eso. Arrepiéntanse y conviértanse. Ese es el mandato que Pedro les da en ese versículo 19, para que sean perdonados sus pecados. Leemos el versículo 19, que es nuestro versículo de estudio, dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y al día de hoy está vigente ese mandato. Arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como dije la semana pasada también, los pecados son una cuenta que no podemos pagar. ¿Se acuerdan? Aquella parábola que vimos, ¿verdad? Del siervo que le debía, era una cuenta impagable. Yo me acuerdo que Sergio en aquel momento, ¿verdad? Empezó a hacer números y daba error la calculadora. O sea, es una cuenta impagable la que tenemos con el Señor. Y en el caso de la multitud, esta cuenta se veía aún agravada por el ensañamiento que habían tenido contra el Señor Jesús, el siervo sufriente, el Hijo de Dios. También es importante recordar que la palabra borrados de este versículo 19, con el propósito del arrepentimiento y la conversión, para que sean borrados vuestros pecados, es la misma palabra que se traduce como anular en Colosenses 2, 13 al 14. ¿Qué es lo que dice Colosenses 2, 13 al 14? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Estábamos muertos, el Señor nos da vida juntamente con él. Dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cada uno tenía un decreto ya, de que usted es culpable por haber ofendido a Dios, por haber pecado, y la paga del pecado es la muerte. Y el Señor anula
esa acta de los decretos que pesaba contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, si no nos asombramos por eso, o sea, el Señor me perdonó. Esa sentencia que pesaba contra mí, Él la agarró y la anuló. Anuló la sentencia, la pegó en la cruz del Calvario. Vean qué belleza esa manifestación que nos da Colosenses 2, 13 al 14. Pero entonces nos dice que nos arrepintamos y nos convirtamos. Pero entonces, ¿qué es la conversión? ¿A qué se refiere Pedro cuando les hace un llamado a la conversión? Y vamos a ver en el desarrollo de esta predicación cómo interactúan esa conversión y ese arrepentimiento. Pido a Dios que me dé sabiduría para expresar con claridad esta belleza del Evangelio, que podamos entender que esa buena noticia de salvación, de perdón, está aún vigente al día de hoy. La gracia no se ha cerrado, pero llegará un día en que más gracia ya no habrá, como dice el himno que cantamos, en que la puerta del arca, como se cerró una vez, va a cerrarse. Y el Señor sigue teniendo misericordia y sigue llamando al arrepentimiento. Arrepentidos, y ahora lo vamos a ver en el desarrollo de la predicación. ¿Qué es la conversión? Es precisamente la importancia que conlleva ese mandato contenido en el versículo 19 de arrepentirse y convertirse, lo que me motivó a detallar más este vital tema antes de continuar con la última parte del sermón. Mi propósito inicial era terminar, ¿verdad?, la parte que seguía, pero tenemos que ver este versículo. O sea, no es posible que pasemos por este versículo y no meditemos todo lo que ahí se está encerrando. Todo lo que Pedro, después de enfrentarlos con el pecado, le dice, sí, hay perdón, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse y conviértanse. Este versículo calza perfectamente con la respuesta a la pregunta que encontramos cuando estudiamos en Hechos 2:37. ¿Qué decía la multitud cuando estaba compungida de corazón? ¿Qué decían ellos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Después de que se dieron cuenta de lo que habían hecho, de matar a Cristo, entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Jesús dijo en Mateo 18:3, leo la versión de la Biblia de las Américas, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dice la versión de la Biblia de las Américas. La palabra que usó el Señor para convertirse significa volverse, que es la palabra que usa la versión Reina Valera. Pero quería traerlo para que ustedes entiendan de qué está hablando el Señor cuando habla ahí de volverse. Convertirse, volverse. ¿Pero qué es la conversión? La palabra conversión en el lenguaje de la Biblia quiere decir dar un giro en derredor. Implica un volverse implica un volverse hacia. Por ejemplo, San Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:9, os convertisteis de los ídolos a Dios. Vea, eso fue lo que ustedes hicieron. Se convirtieron de los ídolos a Dios, pasaron de adorar los ídolos a adorar a Dios. Eso es convertirse. La palabra, convertirse es dar un giro para darle la espalda al pecado y seguir a Dios. ¿En qué consiste la conversión? Consiste en dos cosas, y aquí es donde yo les digo que se entremezclan. Consiste en dos cosas la conversión, en el arrepentimiento y en la fe. Arrepentimiento y fe, eso lleva la conversión. Entonces, cuando Pedro hace ese llamado a arrepentidos y convertidos, está como sacando uno de los elementos de la conversión, nada más poniéndolo adelante, pero la conversión implica el arrepentimiento e implica la fe. Al tener arrepentimiento y fe, estamos hablando de conversión. La palabra arrepentimiento significa cambiar de mente, cambiar de actitud, cambiar de propósito. Es sentir tristeza por haber ofendido a Dios y haber vivido lejos de Él. Pero el arrepentimiento implica además apartarse del pecado. En resumen, el arrepentimiento es la convicción profunda, pongan atención aquí, es la convicción profunda de que debo volver a Dios. Y la conversión es la acción de volverse a Dios. Entonces, en el arrepentimiento tengo esa convicción profunda y en la conversión ya lo hago.
Muchos autores han puesto como el caso del hijo pródigo, ¿verdad? Que tenemos la transformación de su corazón cuando él vuelve en sí, ¿verdad? Parece que volvió en sí. Y después cuando él vuelve en sí dice, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra Dios, y contra el Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tomado como tu hijo. Me voy a volver tómame como uno de tus jornaleros. Eso lo piensa él. Ellos ven ahí el arrepentimiento. Y entonces se levanta y va a su padre. Entonces ahí ven la conversión. Así lo ven algunos. ¿Entienden? Primero viene ese cambio de corazón, vuelve en sí. Viene ese arrepentimiento interno, ese sentimiento interno de que tiene que cambiar de lo que está haciendo, y el levantarse y hacerlo ya sería la conversión. Algo así podría ejemplificarse. ¿Qué predicaban Juan el Bautista y Cristo cuando comenzaron su ministerio? Vean lo que dice, por ejemplo, Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, mensaje de Jesús. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Cristo también. Ambos llamando al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Les quiero ser enfáticos con esto, ¿por qué? Porque lamentablemente hay muchas personas que se dicen creyentes que dicen que el arrepentimiento no es parte esencial del evangelio, que no tenemos que llamar al arrepentimiento. Y aquí leo en la Biblia totalmente lo contrario, que el arrepentimiento es un llamado esencial, que cuando la persona ha sido confrontada con su pecado, lo que se hace es hacer un llamado a que se arrepienta de ese pecado. Ellos dicen que llamar al arrepentimiento es un evangelio por obras, lo cual es totalmente falso. Ese arrepentimiento vamos a ver cómo viene también al corazón de un creyente. ¿Cómo fue que respondió el apóstol Pedro a la multitud compungida de corazón que le preguntó qué tenían que hacer? En Hechos 2, 37 al 38. Vean lo que dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerden cuando vimos el capítulo 2, ¿verdad? Ya hicimos una explicación de todo esto. Si usted tiene dudas acerca de lo que implica este pasaje, le invito a que vea la exposición grabada en la lista ahí que tenemos de estudio del libro de los Hechos. Ahora, veamos entonces tres términos que son muy importantes que los entendamos. El evangelio, la fe y el arrepentimiento. Evangelio, fe y arrepentimiento. No podemos perder de vista que la proclamación del evangelio es un mandato o un llamado soberano, poderosamente irresistible, que resucita a pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Es la palabra por la cual Dios llama a su pueblo de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, es el cumplimiento de lo que Dios eternamente quiso. Precisamente evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso lo sabemos mucho, ¿verdad? Constantemente lo estamos repitiendo. Significa buenas noticias, ya que hace referencia al problema más grande que tenemos. ¿Cuál es ese problema? Dios es santo, y no solo es santo, es 3 veces santo y justo, y nosotros no lo somos. Ese es el gran problema que tenemos. Lo aterrador es que al final de nuestras vidas estaremos delante de un Dios justo y santo y vamos a ser juzgados por él. Ese es el problema en el que estamos. Si estamos en pecado, si estamos en la condición que estaba esta multitud y tenemos que enfrentarnos a un Dios 3 veces santo, un Dios justo, que si es justo me va a condenar, entonces ahí estoy en problemas. Pero el evangelio, la buena noticia es que hay perdón en Jesús. Como les dije, ya Pedro había confrontado a esta multitud con sus terribles pecados, pero les dio las buenas nuevas del evangelio. Y eso es que hay perdón en Cristo, hay perdón en Jesús. Eso era posible porque Cristo, que vivió una vida perfecta, recta, una vida en perfecta obediencia, no a su propio favor, sino para ser imputada a nosotros, para que nos la cargaran a nuestra cuenta. Él, para eso él vivió esa vida.
no para que él resultara justificable ante Dios, no, porque ya él era justo. Él vivió esa vida perfecta, acá, en la carne, para poder imputarnos esa perfección a nosotros, para poder esa rectitud, esa justicia a nosotros. Como les digo, no a su propio favor, sino para ser atribuida, aplicada a su pueblo. Cristo hizo por sus ovejas lo que ellas no podían hacer por sí mismas. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Jesús no solo vivió esa vida perfecta en obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios, recibiendo el castigo de su pueblo. Y esa es la parte donde a veces no meditamos suficiente. Cristo vivió la vida que ninguno de los que estamos aquí puede vivir. Una vida completamente recta en obediencia a la ley, y ese beneficio nos es aplicado a nosotros. Pero no solo eso ocurrió, el castigo que nos era aplicable a nosotros, lo recibió él. ¿Entienden eso? La vida recta de él nos la aplica a nosotros. Y el castigo que pesaba sobre nosotros cayó sobre él. Es doble la acción. Nosotros nos es imputado una vida que nosotros no podíamos vivir y él pagó el precio que él no merecía pagar. Lo merecíamos pagar nosotros. El justo por los injustos. Ese perdón dado por Dios a su pueblo es algo sumamente costoso. Y es que a veces, ¿verdad? Como que no valoramos. Como cuando a alguien le dan un bono de la vivienda. Ustedes han visto qué pasa con alguna gente que les dan bono de la vivienda. Todo gratuito. No aprecian la casita. No la valoran. La dejan ahí y usted la ve deteriorada rapidito. Porque se la regalaron. Hay veces la salvación la vemos como algo que no costó nada. No, claro que costó. Costó un altísimo precio. Un precio impagable. Costó la sangre de Cristo. El sacrificio del único Hijo de Dios. Por lo que el Evangelio es el mensaje acerca de quién es y qué hizo Jesús por su iglesia. Si nosotros no entendemos eso correctamente, o sea, si nosotros no entendemos que nosotros somos merecedores de justicia de Dios, y eso implicaría que nos mande al infierno, que nos pague con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Yo he pecado, yo he ofendido a Dios, y esa es la parte que la gente no quiere oír. No hablen de pecado, eso desanima a las personas. No, la Biblia habla del pecado. Pedro confrontó a la multitud con su pecado. Él no se quedó callado con eso, no le dio miedo confrontar a la gente con su pecado. No tenemos que ser groseros. Confrontar a alguien no significa ser grosero. Usted puede decir las cosas con amor, pero tiene que decirlas con verdad. Usted no puede endulzar restándole a alguien que la situación en la que está ahorita metido no es tan grave delante de los ojos de Dios. Pedro se los dijo, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo nos son aplicados esos beneficios logrados por Cristo? La Biblia deja absolutamente claro que definitivamente no somos justificados por nuestras obras. O sea, no es porque nosotros seamos muy buenos que nos aplican esos beneficios de Cristo, ni por nuestros esfuerzos tampoco, ni por nuestras acciones, sino solamente por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, la cual también nos es dada por gracia. Y es aquí donde nosotros nos desmarcamos de muchos de otros creyentes. Nosotros confesamos que esa fe por la cual creemos en Cristo es un don de Dios. Y así lo dice la palabra del Señor. Pero muchas veces queremos atribuirnos algo nosotros de gloria. Queremos atribuirnos algo de mérito. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recordemos que la semana pasada vimos que la sanidad del cojo se llevó a cabo por la fe en el nombre de Jesús y por la fe que viene por medio de Jesús. ¿Ves? Por eso les decía que ese versículo tiene que meditarse con cuidado. Ahí me está hablando de una fe que viene por medio de Jesús. Una fe que le llegó a ese cojo por medio de Jesús. Él tenía fe en el nombre de Jesús por una fe que viene por medio de Jesús. Versículo 16, léalo en sus casas, medítelo. Ahí está.
¿Cuántas veces le hemos pasado por encima y no nos ponemos a meditar de lo que se está hablando en ese versículo? Y es aquí donde tenemos que hacer una pausa y analizar que en la palabra de Dios la fe y el arrepentimiento se hallan conectados inseparablemente. Fe y arrepentimiento se hallan conectados inseparablemente y deben ser predicados juntos. Vamos a ver algunos ejemplos nada más. Cuando lleguemos al capítulo 20, yo no sé cuándo será eso, ¿verdad? Porque al paso que vamos ya por el capítulo 3 y llevamos un montón de predicaciones, pero cuando lleguemos al capítulo 20 de Hechos, vamos a ver cómo Pablo, ¿verdad? Le dice a los oyentes en Mileto, en un discurso que él está dando en Mileto, él les dice lo siguiente: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven los dos temas que decía Pablo? Yo les he estado predicando a ustedes acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo veremos cuando llegue, con más detenimiento cuando lleguemos a Hechos 20. Marcos 1:15, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el evangelio. Arrepentimiento y fe. Arrepentidos y creed el evangelio. Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Ven? O sea, es un mensaje consistente de la palabra del Señor. Arrepentir y creer. Arrepentimiento y fe. Este es uno de los últimos mandatos de nuestro Señor a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y se encuentra en el primer volumen de la gran obra de Lucas, ¿verdad? Que tenemos el Evangelio y tenemos el libro de los Hechos. Entonces, en el Evangelio, capítulo 24, versículos 46 al 48, dice lo siguiente: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Vean que Lucas, desde que plantea el Evangelio, él viene, ¿verdad?, apuntando a la audiencia de que estaba escrito desde antes que el Cristo tenía que padecer, ¿verdad? Que era una profecía que Cristo tenía que padecer. Dice, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Arrepentimiento y perdón de pecados. Tanto el arrepentimiento como la fe son dones otorgados por la gracia de Dios a sus ovejas. Y esto es algo que mucha gente no ha entendido. Mucha gente ha malentendido que son obras mías. Yo me arrepiento, yo tengo fe. Y vamos a tratar de demostrar con estos pasajes que tanto el arrepentimiento como la fe son dones dados por Dios. Cuando lleguemos al capítulo 5, igual vamos a ahondar más en este tema, pero por lo pronto veamos lo que dice los versículos 30 al 31 del capítulo 5, que dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Nuevamente, ¿verdad? El discurso, o sea, hacerlos ver y confrontarlos con el pecado de que ellos habían matado a Cristo. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué? Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Romanos 2, 4 al 6, la versión de la Biblia de las Américas dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Quién me guía al arrepentimiento? La bondad de Dios. Ven cómo el arrepentimiento es un don de Dios. Mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Usted no ve la bondad de Dios, lo único que está logrando es acumular ira para el día de la ira. Y eso es algo que debería aterrarle.
Entender el arrepentimiento como una obra meritoria del hombre mediante la cual se acerca a Dios confunde la enseñanza de las Escrituras, por cuanto ignora el hecho de que tanto el arrepentimiento como la fe son regalos inmerecidos que Dios da a sus ovejas. Dos citas más. Veamos lo que dice también el apóstol Pedro en Hechos 11, 17 al 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿De qué se maravillaron? De que Dios también le había dado a los gentiles el arrepentimiento para vida, como se lo había dado a ellos. Es un don de Dios. Si usted se arrepintió de sus pecados, Dios le dio ese don de arrepentir de sus pecados. Porque créame que antes de que Dios le diera ese don, usted estaba revolcándose en el cieno y estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Usted estaba alejado de Dios y disfrutando la distancia que había entre usted y Dios cada día más. Por eso nuestra actitud debería ser una actitud humilde. Agradecerle a Dios, Padre, gracias que me diste arrepentimiento. Gracias que me diste fe. Segunda Timoteo 2, 24 al 26, ¿qué dice? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vean cómo se refiere aquí Pablo, exhortando a Timoteo, que es pastor, y le dice cómo tiene que comportarse pastoralmente. Él dice que tiene que ser apto para enseñar, que tiene que ser sufrido, que tiene que corregir a los que se oponen con mansedumbre. Tengo que tener paciencia ahí con ser manso, con esos que están oponiéndose. ¿Por qué? Por si quizá, dice, porque podría ser que Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Por eso uno pastor no puede caer en desánimo y decir, no, esta persona no se puede con esta persona. No, siga corrigiéndolo. Usted no sabe si Dios le va a conceder el arrepentimiento, pero ¿quién lo concede? Dios. Dios. Yo no puedo torcerle el brazo a alguien para decirle, mire, usted tiene que arrepentirse. O ponerle cancioncitas. Entonces le digo a Tito que llegue y toque una cancioncita bien, ¿verdad? Suavecita para que le llegue al corazón. Entonces se arrepienta esta persona. Es Dios quien va a poner el arrepentimiento en el corazón de esa persona. Es Dios quien va a poner la fe en esta persona. La verdadera fe siempre implica el arrepentimiento. Vean qué interesante eso. Una persona que ha tenido ya fe con el Señor implica que se ha arrepentido de corazón. Y el verdadero arrepentimiento siempre va a implicar que la persona tiene fe en el Señor. Uno va al lado del otro. No puede haber fe sin arrepentimiento, no puede haber arrepentimiento sin fe. Spurgeon lo tocó así en un mensaje. Él llegó a este dilema. Vean qué interesante lo que dice en esta predicación que él dio en el año 1862. Vean qué interesante, 1862. Dice, el arrepentimiento que es ordenado aquí es el resultado de la fe. Nace al mismo tiempo que la fe. Son gemelos, dice. Y decir cuál nace primero sobrepasa mi conocimiento. Y si ya sobrepasaba el conocimiento de Spurgeon, entonces uno de ahí no puede más que decir, Señor, ¿verdad? No tengo el conocimiento para decir cuál viene primero. Son gemelos. No puedo decir cuál es antes que el otro. Dice, son gemelos y decir cuál nace primero sobrepasa mi conocimiento. Es un gran misterio. La fe es antes del arrepentimiento en algunos actos y el arrepentimiento antes de la fe desde otro ángulo. El hecho es que vienen juntos al alma. Cuando el Espíritu Santo produce este arrepentimiento, no hay espacio para excusas, no hay autojustificaciones y no se le echa la culpa a otros. ¿Por qué? Porque una persona no arrepentida siempre va a decir que la culpa la tuvo alguien más.
lo que me está pasando es culpa de alguien más. Es que mi esposa es esto. Veas, si mi esposa no fuera así, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Es que mi tío me da cosa cuando yo estaba pequeñito. Es que mi mamá, todo el mundo le echan la culpa a todo el mundo, como pasó en el Edén, ¿verdad? Cuando llega el Señor y confronta a Adán, ¿qué es lo primero que él dice? La mujer. Ella me engañó y me dio del fruto y yo comí. Llega Eva, la serpiente. Ya la serpiente no tenía, ¿verdad? ¿A quién echarle la culpa? Pero siempre la culpa la tiene alguien más. Pero un corazón arrepentido va a reconocer que él es el que ha pecado contra Dios. Ya no hay excusas. Es una rendición total. Es postrarse y es clamar, Señor, perdóname por lo que yo te he hecho. Perdóname por lo que yo he pecado delante de ti. Es como cuando ya esta multitud entendió lo que habían hecho, la barbaridad que habían hecho crucificando al autor de la vida, y ellos dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde cojo ahora? ¿Qué hago? Junto con la fe y este verdadero arrepentimiento viene el deseo de restituir lo que hemos destruido. Y es que, mis hermanos y amigos, en esta vida de pecado, entre más hayamos transcurrido en este mundo pecando, hemos dejado mucho dolor atrás. Hemos destruido muchas cosas. Y hay veces se quiere restituir. Y una persona arrepentida va a querer restituir el daño que ha hecho. Si es que es posible, ¿verdad? Hay veces que no es posible. Y también una profunda necesidad de dejar atrás lo que éramos y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es cambiar de mentalidad en lo que respecta tanto al pecado como a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. El pecador arrepentido asume la culpa de su condición ante Dios y se pone del lado de él. No culpa a ningún otro de su pecado, sino que se condena a sí mismo bajo la ira de Dios por lo que merece. El arrepentimiento incluye sentir gran tristeza por los pecados cometidos, por lo cual los confiesa. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Lucas, nuevamente, el autor de los Hechos de los Apóstoles, inspirado por el Espíritu Santo, ilustra esto en la parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola la vimos, ¿recuerdan? Cuando estuvimos estudiando las parábolas de Jesús, Lucas 18:13. Cuando el publicano se acerca tan arrepentido que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo. No podía, tenía los ojos bajos. Y estando lejos en un lugar de oración por la vergüenza que tenía, él se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, el pecador. ¿Se acuerdan? No solo soy un pecador, soy el pecador. O sea, si hay un pecador en esta tierra, ese soy yo. Es lo que sentía ese fariseo. Sé propicio a mí, pecador. ¿Qué hacía el publicano? ¿Recuerdan? El fariseo oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo y daba gracias a Dios porque él no era como los demás. Porque él no era como los otros hombres. Confiaba en sus propias justicias para ser salvo. ¿Qué fue lo que pasó con Zaqueo también? ¿Recuerdan Zaqueo, el jefe de los publicanos? El Señor lo conversa con él, estando él en un árbol sicómoro. Lucas 19, 5 al 10, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Señor llamando a sus ovejas por su nombre. Vean que él las conoce. Entonces él descendió a prisa y le dijo, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa con un hombre pecador. Lo que todo el mundo dice, qué clase de hombre de Jesús. Fue a meterse en la casa, no de un publicano, del jefe de los publicanos. O sea, si los publicanos son pecadores, este es el más jefe de ellos. Y Jesús se fue a meter ahí a la casa de él. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo con deseo de restituir el daño que había hecho. Vea, si yo defraudé a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Voy a darle a los pobres parte de lo que el Señor me ha dado a mí. Y el Señor dijo que la salvación había llegado a la casa de Saqueo. Un pecador. ¿Quién puso eso en el corazón de él? Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted puede haber cometido el pecado más terrible. Usted puede haber ofendido al Señor de la forma más increíble que usted pueda pensar, pero hay perdón en el Señor. Y esa es la buena noticia que le tenemos hoy. Es en Cristo que hay perdón. Es en Él. Esta multitud lo había matado, lo había entregado, lo había negado delante de Pilato. Había preferido un criminal antes que a Él. Pero aún así había perdón. Aún así hay perdón en Cristo. No hay pecado por terrible que no pueda ser perdonado por nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el pago fue inmenso. El pago es la sangre de Cristo que cubre todo pecado. Pero no hay pecado tan pequeño que no requiera arrepentirse. No crea usted que usted ha pecado tan poquitico que usted no tiene necesidad de arrepentirse. No hay pecado pequeñito delante del Señor. Esta tarde hemos podido estudiar, y aquí quiero aplicar lo que hemos aprendido esta tarde. Hemos podido estudiar el Evangelio. Y el Señor nos ha recordado que todos nosotros merecemos la ira y el castigo de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted se ve como un pecador que necesita arrepentirse? ¿Usted se siente pecador? ¿Se percibe pecador o no, ni siquiera siente que ha pecado? Se siente como el fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. Yo vengo a la iglesia. Yo no soy de los que están matando. Malos esos que están robando propiedades. Malos esos que están matando. ¿Entiende usted cuánto ha ofendido usted a Dios al vivir una vida de adulterio? Y de un adulterio que no solamente físico. Vea que el Señor lo puso un estándar mucho más alto. Con solo ver una mujer y desearla en su corazón, ya adulteró en su corazón. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría, recuerde que no es solo tener estatuas, ¿verdad? Y orarle, no. Es cualquier cosa que usted le ponga en primer lugar delante de Dios. Enemistades. ¿Es usted una persona que guarda rencores con las demás? En su trabajo, es que yo a fulana no le hablo. Pues aquella tampoco. Enemistades, irresponsabilidad, pleitos, celos, iras, envidias, homicidios, borracheras, orgullo. La Biblia es clara que el arrepentimiento no es simplemente ser sincero con uno mismo o solo la confesión abierta de los pecados. Requiere también abandonarlos. Como, ¿verdad? Es ese, el que hurtaba, no hurte más. David nos exponía, ¿verdad? En la mañana el tema de los pecados respetables. Ya no es que, ¿verdad? Yo robaba 5 veces a la semana, pero ya ahora, gracias a Dios, solamente una, ¿verdad? Una vez por semana. No, es arrepentirse de ese pecado. El que hurtaba, no hurte más. La buena noticia es que Dios, en su infinita gracia y misericordia, ha provisto una forma para calmar la ira que pesaba sobre nosotros. La ira de Dios, a quien habíamos ofendido. Y también este camino que nos abre para poder reconciliarnos con Él. Esto es solamente a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, como el pago por nuestros pecados. Por eso es que solamente viendo a Cristo. Es el único. Jesucristo, él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Por eso el cristiano cae mal. Por eso el cristianismo le repugna a la gente. Porque no está ofreciendo otro camino. Usted puede ser cualquiera de estos y nosotros le estamos dando otra opción. No.
Jesús dijo que Él era el camino, no hay otro que no sea Él. Fue Jesús quien por medio de su vida de obediencia, sin pecado, en total sujeción a la ley, voluntariamente sufrió y murió, obteniendo la justicia de Dios para todos los que se rinden a Él, y de allí la salvación plena. Y no solo eso, resucitó. Murió en la cruz del Calvario por los pecados nuestros, pero también resucitó y fue llevado a la presencia del Padre. Y ahí está, esperando volver un día por su iglesia. La hermosa verdad del Evangelio es que los cristianos somos salvos de la ira de Dios y reconciliados por Él, no porque nosotros hayamos amado a Dios. Entonces, esa es la hermosa verdad. No es porque usted amó a Dios que Dios lo salvó, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso lo encontramos en 1 de Juan 4:10. No porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Arrepiéntase, haga un giro en su vida, corra a los brazos de su Salvador. Ahora le quiero dar un pequeño mensaje a los creyentes, a los que ya han sido salvados por el Señor. Usted podría pensar que este mensaje no era para usted. O sea, que decir, mira, así qué bonito, así fue como el Señor me salvó. Ya entendí, pero ya no es nada actual para hoy. Dice el doctor Martin Lloyd Jones lo siguiente. Dice, existe un verdadero peligro entre los evangélicos de abusar de la doctrina de la salvación. Vean esto. De abusar de las grandes doctrinas de la justificación por la fe solamente y de la seguridad de la salvación con el consecuente fracaso al no comprender lo que realmente es el pecado ante los ojos de Dios y lo que realmente significa en un hijo de Dios. Hay una idea extendida que parece haber ganado popularidad sobre el hecho de que el arrepentimiento no debería tener parte alguna en la vida del cristiano. Hay quienes piensan que está mal hablar de arrepentimiento. Entonces hay gente que piensa que cuando se habla de arrepentimiento es como una jornada nada más para no creyentes, que son los que tienen que arrepentirse. No, los creyentes tenemos que arrepentirnos también. El Salmo 73, Salmo de Asaf, léanlo en sus casas, léanlo completo. Él empieza a poner su mirada en lo que prospera el impío. Y dice el Salmo 73, dice, estando en el santuario no solamente se dio cuenta de que la actitud y fin de los impíos, sino también acerca de su propio pecado. Él se dio cuenta de que él estaba pecando. Parece que hoy en día no hacemos esto y el resultado es una falsa apariencia de salud, como si todo estuviera bien con nosotros. Vamos a ir a 2 Corintios 7, del 9 al 11. Segunda de Corintios 7, 9 al 11. Vean lo que dice este pasaje. Este pasaje ya lo he usado en otras ocasiones porque me gusta mucho. Dice 2 de Corintios 7, 9 al 11. Solo para que sepan el contexto, esos cristianos habían cometido un pecado y Pablo les escribió acerca de ello y la acción que siguió nos da un claro ejemplo de lo que realmente significa un verdadero arrepentimiento espiritual. Entonces, vean lo que dice 2 de Corintios 7, 9 al 11. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados. La reprensión que Pablo les da los entristeció. O sea, Pablo les llama la atención, los exhorta y eso produjo tristeza en ellos. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Ven, Pablo exhorta a estos creyentes, les llama la atención por algo y estos creyentes atienden la reprensión y se arrepienten. Yo le pido a Dios, mis hermanos, que ustedes tengan la suficiente madurez de que cuando haya que llamarle la atención por algo, no salgan por esa puerta y se vayan para el otro lado, sino que como prometimos acá, cuando somos miembros, van a soportar la disciplina del Señor. Disciplina que puede venir desde aquí y disciplina que está viniendo a dar frutos. Hay cosas que hemos predicado la palabra del Señor y el Señor está cambiando vidas, está cambiando actitudes, se está aceptando esa disciplina correctiva.
El Señor, en amor a cada uno de los que estamos acá, por medio de su palabra nos exhorta y nos da en el corazón y nos entristece ver lo que estamos haciendo mal y nos arrepentimos. Pero también vendrán momentos en que hay que llamar la atención específicamente por cosas en las que estamos fallando. Y eso va a producir tristeza probablemente, pero va a producir tristeza para arrepentimiento. Entonces vean lo que dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, o sea, hay una tristeza que es según Dios. O sea, que a mí me regañen no es bonito, que a mí me llamen la atención no es bonito, me va a producir tristeza. Me va a producir tristeza que alguien vea que estoy mal delante de los caminos del Señor. Pero esa tristeza es según Dios. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, usted no se puede arrepentir de esa tristeza que produjo arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Pero la tristeza del mundo, esa tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Es lo que está diciendo el apóstol aquí. O sea, gracias a Dios que el Señor produjo esa tristeza, porque vean qué solicitud. Ahora yo llego aquí y digo, ¿quién quiere servir? Y se paran 5 y quieren venir a hacer las cosas aquí en la iglesia. ¿Qué solicitud? Esa solicitud es cuando usted dice algo y rapidito alguien viene y quiere hacer las cosas. Con solicitud. Dice, ¿qué solicitud produjo? Vean que ahí está con signos de admiración. Por eso es importante todo eso tan aburrido que nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Los signos de admiración y todo. Es que si no lo vemos así, no entendemos que Pablo, aquí el apóstol está admirado de ver. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. ¿Ven? Todo está en signos de admiración. O sea, qué celo produjo. Qué cristianos, veanlo, se los regañé, se dolieron, pero se arrepintieron y vean ahora qué iglesia tenemos. Eso es lo que está diciendo acá. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Vean, mis hermanos, lo peor que podemos hacer cuando el Señor nos exhorta con su palabra es enojarnos a ellos. Es resentirnos. No, es que ahí me tiraron muy duro. Es que ahí no, lo desaniman a uno todo. No es eso. Es que la palabra de Dios saca lo que hay en nuestro corazón. Nos escarba. Es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. No, es que más bonito allá que le dicen a uno que yo soy un campeón. Saca el campeón que hay en ti, le dicen en algunos, ¿verdad? No, pero es que no, eso no es lo que la Biblia quiere. Pablo dice, vean, qué bendición que esa tristeza, que es según Dios, produjo en ustedes todo eso tan lindo. Solicitud, celo, defensa, indignación, temor. Ese temor, ya yo, cada vez que alguien me dice que qué libro les recomiendo para que vean en un devocional, yo siempre les recomiendo, busquen el de Albert Martin, El temor olvidado. Busquen ese libro, vean lo que dice ese libro. A nadie le gusta pensar en el temor de Dios, en el temor a Dios también. No, pero es que temor es solo respeto. Busquen el libro para que vean a ver si es solo respeto. Las ovejas del Señor se arrepentirán hasta que Dios las lleve a su morada. Nos arrepentimos con ese arrepentimiento que nos dio el Señor para salvación y seguiremos arrepintiéndonos hasta que el Señor nos lleve de este mundo. Ya sea que muramos o que venga Él y nos lleve a su presencia, pero seguiremos arrepintiéndonos. ¿Por qué? Porque seguiremos pecando. Seguiremos pecando, estamos en esta carne. Y eso no como una excusa, no como, qué alivio, mira, entonces puedo seguir pecando porque estoy en la carne. No, tengo que dolerme cada vez que peco. Tengo que decir, Señor, ¿cómo es posible que me arrepentí la semana pasada de esto y otra vez estoy haciendo lo mismo? Ten misericordia de mí porque no sé, ayúdame, no estoy caminando. Entonces leo más palabra del Señor, me congrego más, vengo los miércoles a orar con mis hermanos para poder crecer en oración y entender cómo clamar más al Señor.
En el cristiano el arrepentimiento es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos decir, al igual que Pablo en Romanos 7, 24, 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo decía, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entre más cerca y más claro vemos a Cristo, más vamos a sentir la necesidad de arrepentirnos. Finalmente, y con esto cierro mis aplicaciones, el papel del ser humano en la salvación es recibirla. Recibirla. Lo que he dicho hasta ahora podría llevar a alguien a la conclusión totalmente errónea de que la salvación es una especie de colaboración entre el Señor y nosotros. Pero la salvación no es 50% del Señor y 50% de nosotros. Ni siquiera 99% del Señor y 1% de nosotros. La salvación es 100% del Señor. Como lo dijo Jonás, la salvación es de Jehová. Entonces, ¿cómo se puede hablar del papel del ser humano en la salvación? El papel del ser humano en la salvación es recibirla. Recibirla. Dios la da, nosotros la recibimos. La fe del ser humano, pecador y perdido, es una mano vacía. Una mano de un mendigo que está pidiendo limosna. Nada más. Nada más. No tiene nada. Una mano vacía. Si un mendigo te pide una limosna y tú se la das, él tiene que extender la mano para recibirla. Pero él no se felicita diciendo, qué mano más buena tengo, ¿verdad? Vea cómo recibí esa limosna, pero eso fue por la mano que pues ese toque que yo hice así, ¿verdad? Que me dio más para recibir la limosna. No, esa mano mía me ha salvado la vida. No, eso no es lo que va a pensar. Él sabe que la causa de su salvación ha sido la generosidad de otros. Esa mano que él tantas veces ha extendido siempre ha sido una mano vacía. Pero tenía que extenderla para poder recibir todo lo que le han dado. La salvación es así. Nuestra fe no tiene más mérito que la mano vacía del mendigo. Todo el mérito de nuestra salvación es del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias porque hemos podido meditar en este llamado que hizo Pedro a la multitud, arrepentidos y convertidos. Padre, que podamos entender cuán grande es la salvación, que podamos entender que la salvación es tuya, que tú nos has salvado por gracia, que nos diste fe por gracia, que nos diste arrepentimiento por gracia, Señor. Todo ha venido de ti y para tu gloria. Nada, Señor, teníamos. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solo por el puro afecto de tu voluntad, tú nos salvaste. La gloria es únicamente para ti, Señor. Sigue salvando pecadores. Sigue quebrantando corazones de piedra, Señor, para que puedan escuchar la belleza del Evangelio. Que la gloria sea para ti únicamente, Padre, en todo. Y llama también a nosotros como cristianos a que nos arrepintamos de nuestras malas acciones. Que entendamos que como creyentes no podemos pensar que nos arrepentimos una vez y para siempre, sino que ese arrepentimiento debe ser constante en nuestras vidas, porque constantemente, Señor, nos torcemos en el caminar recto que deberíamos tener en esta tierra. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos, Señor, a hacer sendas derechas para que lo cojo de nuestro cuerpo no se salga del camino. A ti la honra y gloria y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.